aquí ya esta es nuestra etapa de la revolución, ¿no? Previo para entender nuestra Constitución de 1917, que la vemos allá, la Constitución de 1917, tuvo que suceder una revolución, ¿no? Sí. Esta revolución que conocemos, la Revolución Mexicana de 1910, que inicia Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es una figura muy importante, dará cauce a lo que en 1917 será la Constitución, pero él va a plantear uno de esos principios constitucionales aún vigentes, que es la no reelección, ¿no? La no reelección, y que lo va a expresar en su Manifiesto de la Nación o Plan de San Luis. Ahí va a quedar expresado este principio. Sin embargo, bueno, ustedes saben, la presidencia de Madero duró apenas unos 15 meses, terminó por el cuartelazo de Victoriano Huerta, pero rápidamente quien toma la bandera constitucionalista es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, que la revolución constitucionalista que él emprende va a derrocar el gobierno de Victoriano Huerta, y lo que en principio buscaba Venustiano Carranza era volver a la Constitución, volver al orden constitucional, a la Constitución de 1857, pero ya las fuerzas revolucionarias que se habían unido, entonces ahí surgen las demandas sociales. Y entre las demandas sociales aparecen algunas de estas aquí, que son las leyes preconstitucionales, la de municipio libre, la ley agraria, la legislación obrera o la ley de salarios mínimos, que después estas leyes preconstitucionales que dicta Venustiano Carranza se van a integrar al cuerpo de la Constitución de 1917 y que se van a traducir en estas tres importantes leyes, ¿no? Tres principales artículos: el artículo 27, el artículo 123 y el artículo 3, ¿no? Educación, trabajo y tierra, ¿no? Y tierra. Y que eso le va a dar una característica especial, única a esta Constitución, única en su tiempo, a la Constitución de 1917. Y si quieren vamos a salir para que vean. Sí. Aquí, ¿hasta cuándo fue el Congreso aquí? Aquí, el Congreso estuvo aquí hasta... Pues si quieren integrar mejor. Híjole, que ya perdimos. O del otro lado. Sí. Si quieren ahorita platicamos. Sí. Dios santo. Es que Está la misma explicando información. el proceso de restauración que se hizo del espacio. Ah, Esa es la restauración que se hizo del lugar. Pero aquí el Congreso mexicano funcionó de 1829 a 1872. En este lugar se firmaron, por ejemplo, las constituciones centralistas, la de 1836 y 1843, y desde luego aquí la Constitución de 1857 se discutió, se curó y se promulgó en este mismo lugar, en esta que es fue la sede del poder legislativo durante buena parte del siglo XIX. ¿Y después a dónde se fue? Se construyó especialmente este lugar. No existía, hay que pensar que no existía un poder como el legislativo en la Nueva España. No, pero cuando se... Y entonces se construye aquí, se va a construir especialmente el lugar para recibir, para alojar a la Cámara de Diputados. En 1872, un incendio consumió prácticamente, destruyó el edificio. Y entonces la Cámara se tuvo que trasladar. Temporalmente estuvo en otros salones de aquí mismo de Palacio Nacional, mientras se construía la nueva Cámara, que es la que nosotros, en la calle de Donceles, y allí es donde está la Asamblea Legislativa. Sí. Eso fue la Cámara de Diputados, que también tuvo un incendio hacia 1908. Este lugar, lo que estamos viendo nosotros entonces aquí, es una reconstrucción que se hizo en 1972.
100 años después del incendio, se construye aquí Con Echeverría, ¿no? con Luis Echeverría, 1972. 1972 es una reconstrucción museográfica, ¿no? Okay. No era exactamente como originalmente era la cámara, porque se hizo este lugar a semejanza de una litografía que hizo un escenógrafo italiano que vino a México. No había fotos. E hizo ¿no? un álbum sobre los monumentos de México, y entonces decidió dibujar este lugar, que quedó plasmado en una litografía en 1841. Y entonces en ese año de 1841 el lugar era más o menos como lo que vemos aquí, ¿no? Ajá. Sin embargo, los estudios que hemos realizado, el espacio debe haber sido más grande de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? El emplazamiento es el mismo. El emplazamiento es el mismo, sí, Okay. eso sí, es en este mismo lugar donde estuvo la Cámara de Diputados, ¿no? Y, por ejemplo, hacia 1856-57 había 155 diputados. Aquí únicamente tenemos 52 curules. Tenemos señalados 52 curules. No, entonces estaba más amplio. Era más grande, ¿no? Hay un retrato de Melchor Ocampo, que también fue diputado del Congreso Constituyente, que lo pintan en una de las tribunas que va colocada de este lado, una de las tribunas, y él está dando un discurso. Es una pintura, ¿no? Es una representación, y se ve en las galerías, se ve que ocupaban los diputados toda esta primera galería. Eran estas dos hileras de curules, y había una tercera que habilitaron en la primera galería. La parte más alta era para prensa, era para prensa Ya y para teníamos público. lugar. Y para público, que mientras estuvo en actividad esta cámara, estaba prohibido el ingreso de mujeres. De mujeres. Oh, Estaba prohibido el ingreso de mujeres. ok. ¿Y el central que tiene la corona? Ahí existió el pabellón de Iguala, se colocó el pabellón de Iguala, ¿no? La bandera de las tres garantías ahí fue colocada. También estuvo colocado ahí un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Desde luego hacia 1824, la primera constitución, la religión de este país era la religión católica. Para 1857 ya no es así. Ese va a ser uno de los problemas con los conservadores, porque ya no van a definir este país como católico, ¿no? Como este país por su religión católica, ¿no? Entonces era, aunque no se estableció la libertad de cultos, sí se habló de una libertad de conciencia, que era algo muy cercano, muy parecido a esa libertad de cultos. Pero entonces desapareció la religión católica como la religión del Estado, ¿no? Como religión del Estado. Y no Pero no juraban, en 1857 todavía se juró ante Dios la Constitución, y todavía en 1857 existía el cuadro de la Virgen de Guadalupe en ese mismo lugar. Pero en realidad esa Virgen de Guadalupe era una muestra de este país se entendió como que la Virgen de Guadalupe era la patrona de México, ¿no? Sí. Por eso es que Miguel Hidalgo encabeza el movimiento de independencia con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Y estos, los nombres son de... Los nombres fueron colocados, todos ellos fueron nombrados por el Congreso Beneméritos de la Patria. Eran beneméritos de la patria. Todos ellos estuvieron como beneméritos. Y para las personas que ven algo raro, ya sabes, el ojo que está ahí arriba. El ojo es, en realidad, es un símbolo religioso. En principio es un símbolo cristiano, es un símbolo religioso, católico, que representa la Trinidad, ¿no? Después, en el siglo XVIII se tomó el ojo como una representación del derecho natural. Y los masones
paralelamente lo consideraron como un símbolo fundamental, que es el ojo de Dios, el gran arquitecto del universo. Pero usan más el Y es, yunque, y, ¿no? y es una, perdón. Usan los masones, no usan tanto el ojo. Ese es uno de los símbolos más importantes que usa la masonería. No es exclusivo de ellos, ni lo inventaron los masones, ¿no? Pero sí se refiere al gran arquitecto del universo. Los masones tenían una idea deísta de Dios, en donde Dios es el creador del universo. Sin embargo, son los hombres, a través de sus leyes, quienes cuidan de ese orden, vigilan del orden y descubren también el orden de Dios, ¿no? Pero no bajo la obediencia de ninguna religión. Muy bien. Entonces, por eso está colocado, ¿no? Ajá. Inspira a los hombres a formar nuevas leyes, buenas leyes para Sí. el pueblo, para la sociedad, ¿no? Si eras masón, te excomulgaban. Había una persecución, sí, una persecución. Pero, y digamos que la masonería tuvo su importancia en este país, y lo tuvo en la Cámara. Sí. La importancia porque ayudó a socializar políticamente este país. Sí. A través de las mismas logias se organizaban políticamente, no existían los partidos políticos, digamos, son como una especie de antecedente de los partidos políticos, las logias masónicas. Entonces, para los inicios de la primera mitad del siglo XIX había dos grandes logias, la logia yorquina y la logia escocesa, y así es como también políticamente estaban organizados. Eran los conservadores y los liberales. Pues no exactamente, porque podían o no pertenecer a una siendo logia, ¿no? conservador podría ser, pero los conservadores. Y es que los conservadores a veces ni siquiera pertenecían a alguna logia, No. ¿no? Pero sí, digamos, centralistas y federalistas. Los yorquinos eran federalistas, en tanto los escoceses eran centralistas. Ajá. Porque ese era el gran debate del siglo XIX, ¿no? La forma de república que había de construirse en este país, o se construía como centralista o se construía como federalista, Estados Unidos ¿no? también tuvo mucha importancia, hasta la fecha en los dólares. Estados Unidos, y la Constitución de Estados Unidos también fue importante para la primera Constitución, la de 1824, no únicamente, porque también ya estudios más recientes hablan de que la Constitución de 1824 también se inspira en gran medida en la Constitución de la monarquía española de Cádiz de 1812. Ok. Qué interesante. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Mújica. ¿Y tú eres historiador? Soy historiador, trabajo para la Conservaduría del Palacio Nacional y co-curador de esta exposición del recinto parlamentario. Bueno, pues te felicitamos porque realmente está maravilloso el recinto, está muy bien, y pues esperamos poderte ver más adelante para que nos platiques más acerca de la historia del palacio. Sí, con todo gusto. ¿Qué te parece? Sí. Con todo gusto. Muchas gracias. Hasta Gracias. pronto. Bueno, amigos, pues ya nada más vamos a dar rapidísimo un pequeño paseíto aquí. Vean qué hermoso está este lugar. Ahí le voy a tomar foto aquí. Y vemos ahí la tribuna donde pues se manifestaban las ideas de los constituyentes en este lugar, y pues vean ustedes las curules. Recordemos que esto está restaurado, pero está en excelente estado y muy fiel a como lo vieron originalmente nuestros antepasados, los que podían entrar, ¿no? Porque recuerden que pues las mujeres no podían pasar a este lugar. Bueno, ahí nuestro amigo Eduardo jugando un poquito. Es increíble, vean nada más qué hermosa está este lugar. Amigos, pues más adelante voy a subir un video con otras imágenes y les agradezco mucho su apoyo.